¿Qué pasaría si la decisión más importante de tu vida ocurriera en una noche común y lluviosa, y ni siquiera te dieras cuenta de que alguien te estaba observando? En un rincón olvidado de la ciudad, Darius Johnson, un joven de 17 años, se despierta antes del amanecer, no por esperanza, sino por costumbre. Lava platos para extraños, camina por aceras agrietadas entre casas marcadas por la pérdida y carga, en silencio, el peso de la enfermedad de su abuela. Esta noche, mientras la tormenta golpea los ventanales del restaurante, Darius tomará una decisión que parece insignificante: regalar su única comida a dos desconocidos desesperados. Pero en ese instante de compasión, todo cambiará. Porque estos no son simples desconocidos. Y esta no es una noche cualquiera. Esta es la historia real de cómo un pequeño acto de bondad desató una reacción en cadena que transformó una comunidad, rompió límites generacionales y demostró que el carácter es más fuerte que las circunstancias. Crees saber hacia dónde va esta historia. Pero hay vidas que están esperando ser reescritas, con una sola decisión desinteresada. Si crees que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo, dale like y suscríbete. Comparte en los comentarios tu propia historia de generosidad inesperada, porque cada pequeño gesto suma, y tu historia puede inspirar la próxima transformación. La ciudad aún dormía cuando el cuerpo de Darius se incorporó en la oscuridad, antes incluso de que el reloj marcara las 5:30. No necesitaba alarma. Su vida estaba hecha de rutinas silenciosas y de un sentido interno que lo despertaba justo cuando la realidad lo exigía. Afuera, la lluvia caía con rabia sobre los techos viejos, transformando las calles en espejos temblorosos y sumergiendo la casa en un murmullo gris y constante. Darius apartó la sábana raída de su estrecha cama, la misma que tenía desde los 8 años, el mismo colchón donde aprendió a soñar en pequeño porque el mundo nunca le enseñó a hacerlo en grande. Caminó de puntillas sobre las tablas que crujían suavemente, procurando no despertar a su abuela Ruby, aunque sabía que ella fingía dormir. Siempre lo hacía, tal vez para regalarle la ilusión de que no debía preocuparse, aunque ambos cargaban el peso de la supervivencia con la misma dignidad. Detrás de la puerta entreabierta, Darius escuchó el silbido débil de la respiración de Ruby, como si cada bocanada de aire fuera un logro. Ella, vestida con la fragilidad de los años y la fuerza de quien no permite que la pobreza robe la limpieza del hogar, se aferraba a las rutinas tanto como él. Ser pobre no es ser sucio, le repetía siempre, y esas palabras habían echado raíces profundas. El espejo del baño le devolvió una imagen de ojos cansados y sueños aplazados. Se vistió con los mismos jeans de ayer, revisando el bolsillo en busca del pasaje de bus, solo lo justo para llegar al trabajo, no para volver. Aún así, no era motivo para quejarse. Había caminado distancias mayores y al menos hoy tenía una meta concreta: Murphy's Diner. El restaurante brillaba como un faro de neón en la esquina de la Quinta con Men, un refugio de luz entre la penumbra de la madrugada y los fantasmas del insomnio. El trayecto hasta el trabajo era una coreografía aprendida. Pasaba frente a casas con césped impecable y autos nuevos en los garajes, luego por bloques de apartamentos donde la esperanza se oxidaba junto a los buzones y donde los niños jugaban entre charcos y basura. Al cruzar el estacionamiento vacío del viejo centro comercial abandonado, podía imaginar historias de otras vidas, de futuros que se marchitaban antes de nacer. Pero Darius seguía caminando con la cabeza baja y el corazón encendido por una obstinada fe en los pequeños milagros cotidianos. En la cocina del diner, Big Mike ya estaba encorvado sobre la plancha, manos grandes y rostro inexpresivo. Un simple gesto de cabeza fue su saludo, ni calidez ni frialdad, solo el reconocimiento silencioso de quien sabe que hay respeto en la constancia. Darius se puso a trabajar enseguida, las manos acostumbradas al agua caliente y al ritmo de platos, jabón, enjuague, secado, apilado. Era un ciclo casi hipnótico, pero cada vez que miraba sus manos ásperas y curtidas, pensaba en si las manos de los universitarios serían distintas, más suaves, menos castigadas por la vida. Frente a la pequeña ventana de la cocina, Darius espiaba el mundo exterior, familias que se apresuraban al colegio, obreros que tomaban café antes del turno, ejecutivos que discutían en voz baja entre bocados y notificaciones. Era como observar una película en la que nunca podría actuar. Sus pensamientos vagaban entre el trabajo y los sueños rotos, buscando un lugar seguro donde anidar esperanzas. A las 7:15 en punto terminó el turno de la mañana. Ahora venía el verdadero desafío, la escuela. Roosevelt se alzaba como un edificio fatigado de ladrillos deslucidos y pasillos invadidos por la resignación. Computadoras obsoletas, casilleros que apenas cerraban, paredes repletas de grafitis. Pero dentro de esos muros, Darius se transformaba.
De día, Sean no era el chico que lavaba platos, sino el estudiante de sobresalientes, el tutor de compañeros en el almuerzo, el chico del que los profesores decían, «Tienes un don, Darius». La señora Patterson, su maestra de inglés, fue la primera en notarlo. Un día lo detuvo después de clase y le tendió un folleto de universidad, con fotos de campus verdes y torres de biblioteca que parecían de otro planeta. ¿Has pensado en estudiar, Darius? Para él, la palabra universidad era como un eco lejano, un sueño reservado para otros. «No puedo pagarlo», susurró. Pero ella respondió con una sonrisa que iluminó el aula. A veces los sueños encuentran su propio dinero cuando el soñador lo merece. Al mediodía, mientras otros alumnos compraban almuerzos calientes, él sacaba su sándwich de mantequilla de maní y leía los folletos universitarios que la señora Patterson le dejaba en la mochila. Las cifras le parecían montañas imposibles, obstáculos que no podía imaginar cómo superar. Sabía que la enfermedad de Ruby era una sombra sobre cualquier posibilidad. Pero Darius era bueno guardando secretos. En el fondo de su mochila, entre libros de matemáticas y formularios de becas, ocultaba no solo papeles, sino también miedos que no podía confesar. Después de clases, la rutina se repetía, vuelta al diner para el turno vespertino. La clientela cambiaba, pero la escena era la misma, familias celebrando pequeños triunfos, parejas buscando intimidad, ancianos estirando el café para retrasar la soledad. Darius observaba los detalles, el temblor en las manos de la mujer que contaba monedas en la mesa 3, la propina extra del hombre de negocios, cuando veía a los camareros agotados, los gestos sutiles de bondad que recorrían el local como susurros. Al volver a casa, Ruby lo esperaba en su sillón, el tanque de oxígeno zumbando como un recordatorio del tiempo. Parecía cada vez más frágil, los ojos hundidos pero aún llenos de fuego. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? La misma pregunta de siempre, la respuesta automática. Bien, abuela. ¿Y el tuyo? Mejor ahora que estás aquí. Era un intercambio ritual, una tregua contra el dolor y las preocupaciones. No hablaban de las pastillas que Ruby no podía pagar, ni de las consultas médicas que evitaba, ni de los papeles de la universidad ocultos entre las sábanas. Había cosas demasiado pesadas para la luz del atardecer. Esa noche, sin embargo, el ambiente era distinto. Había una tensión silenciosa, como si ambos presintieran que el mundo estaba a punto de girar en otra dirección. Afuera, la lluvia arreciaba golpeando las ventanas como si quisiera limpiar el pasado. Lo que Dios no sabía era que, desde hacía 3 días, alguien lo observaba, recopilando historias sobre el joven que ayudaba a los vecinos ancianos, que daba clases gratuitas en la biblioteca, que sacrificaba su pasaje para que Ruby pudiera comer mejor. En la penumbra de su cuarto, Dick Ewing repasó el día en su mente. Pensó en el sacrificio constante, en los pequeños actos de resistencia que le permitían avanzar. El sonido de la lluvia era ahora un mante que acompañaba sus dudas. ¿Realmente valía la pena tanto esfuerzo? ¿Había lugar para la esperanza cuando todo parecía estar en contra? Aún así, se prometió no dejarse vencer por el cansancio. Al día siguiente, la rutina se repitió, pero cada gesto, cada mirada tenía una carga distinta. Darius notaba detalles antes invisibles, la manera en que los clientes lo miraban, los silencios entre compañeros de trabajo, la sensación de que, de alguna forma, su vida era observada a través de un cristal. Esa noche, mientras recogía las últimas mesas, la expectativa era casi insoportable. No lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a una prueba que transformaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Murphy's Diner parecía flotar en medio de la tormenta, un pequeño oasis de luz cálida atrapado entre la furia de la lluvia y la tristeza de la ciudad. El agua golpeaba los ventanales como si intentara forzar la entrada, mientras adentro el olor a café y papas fritas se mezclaba con la música vieja que siempre sonaba a un volumen bajo, como si el local no quisiera perturbar los recuerdos de sus clientes. Darius, exhausto tras otro turno doble, había contado las monedas exactas para, por fin, permitirse un lujo, sentarse como cliente y disfrutar de una hamburguesa recién hecha. Era su recompensa tras días de sacrificios. Nadie en el local conocía esa pequeña victoria, pero para él lo era todo. Mientras esperaba su pedido en la barra, Darius observó a la clientela habitual. Parejas jóvenes riendo nerviosamente, un grupo de jubilados jugando cartas, una madre soltera entreteniendo a su hija con servilletas dobladas en figuras de animales. En la esquina más alejada, junto a la ventana, una pareja de ancianos llamaba la atención sin querer. Sus ropas empapadas y elegantes, su postura digna a pesar del cansancio, desentonaban con el ambiente relajado del diner.
Habían pedido solo café, pero llevaban más de una hora allí, compartiendo miradas preocupadas y revolviendo las tazas con lentitud. Darius sintió una punzada de empatía. Algo en la forma en que la mujer revisaba su bolso 1, 2, 3 veces le resultaba inquietante. El hombre palpaba los bolsillos de su abrigo y pantalón como buscando una respuesta mágica. Las manos temblorosas, los gestos cada vez más desesperados. Finalmente ella susurró algo y él negó suavemente con la cabeza. El silencio entre ellos era denso, cargado de una angustia muda que nadie más parecía notar. Sandy, la camarera de la tarde, se acercó a la mesa de los ancianos con una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban una preocupación genuina. «Disculpen, ¿puedo ayudarle con algo más?», preguntó, sosteniendo la cuenta con 2 dedos. La mujer, avergonzada, confesó en voz baja que habían perdido la cartera. Nunca antes les había pasado algo así, aseguraba, y su voz se quebró en la última sílaba. El hombre ofreció dejar su reloj como garantía, pero la política de Murphys era inflexible. Nada de excepciones, ni siquiera en noches como aquella. Big Mike, desde la puerta de la cocina, contemplaba la escena con el ceño fruncido. No era un hombre cruel, pero el negocio apenas sobrevivía. Darius comprendía esa lógica mejor que nadie. Aún así, le pesaba en el pecho ver a los ancianos prepararse para enfrentar de nuevo la tormenta, recogiendo sus cosas con dignidad rota. La mujer sujetaba contra el pecho un portafolio de cuero que parecía contener documentos importantes, papeles oficiales que Darius apenas alcanzó a distinguir por el rabillo del ojo. El hombre le ofreció el brazo y juntos se dirigieron a la puerta, el viento empujando gotas de agua a través de la rendija. En ese instante, Darius miró su bandeja. Su comida seguía intacta, la hamburguesa aún humeaba, las papas crujientes tentaban como un tesoro ganado con esfuerzo. Pensó en los 3 días de caminatas bajo la lluvia, en los antojos rechazados, en los billetes ahorrados de propinas. Pero también pensó en la mirada de la anciana, en la vergüenza del anciano, y algo dentro de él, más fuerte que el hambre o la fatiga, decidió actuar. Cruzó el comedor con decisión, sin pensarlo demasiado. «Sandy, espera un segundo», dijo, su voz clara sobre el rumor de la tormenta. Los ancianos se detuvieron, la puerta medio abierta, el viento colándose con fuerza. «Esta noche, la cena corre por mi cuenta», anunció Darius, depositando su bandeja en la mesa de la pareja. El silencio se apoderó del dinar. Por un momento, solo se escuchó el repiqueteo de la lluvia y el latido acelerado del corazón de Darius. La mujer lo miró con los ojos empañados de emoción y cansancio. «No podemos aceptarlo, muchacho. Has trabajado duro por eso». Pero Darius sonrió con una ternura genuina. «Mi abuela siempre dice que la bondad es la única cosa que se multiplica cuando la compartes». El hombre, de ojos azules intensos, estudió el rostro de Darius como si intentara ver más allá de la superficie. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó finalmente, extendiéndole la mano con un gesto firme y educado. «Darius Johnson», respondió él. «Encantado de conocerlos». Sandy, percibiendo la sinceridad del gesto, trajo 2 cafés frescos y le pidió permiso a Big Mike para usar el teléfono de la cocina y llamar a una grúa. Mientras la pareja se acomodaba de nuevo, Darius se sentó con ellos, ignorando su propio cansancio. Hablaron de cosas sencillas: la lluvia, el viejo Mercedes averiado en la carretera, el frío que se metía en los huesos, pero también de sueños, de los obstáculos de la vida y del valor de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La conversación fluyó como un bálsamo en medio del temporal. Margaret, la anciana, confesó que no habían comido nada desde el desayuno. Darío partió su hamburguesa por la mitad y se la ofreció sin dudar. El hombre, Harold, preguntó por sus estudios, por sus planes de futuro, por el barrio en el que vivía. Cada respuesta de Darius era honesta, sin adornos ni falsas esperanzas. Habló de Roosevelt T., de los problemas del barrio, de su abuela y de la necesidad de creer en algo mejor aunque el mundo pareciera no ofrecerlo nunca. Los minutos pasaron rápido. Pronto, la grúa llegó bajo la lluvia torrencial. Antes de despedirse, Hill sacó una servilleta y escribió cuidadosamente el nombre y dirección de Darius, como si ese gesto tuviera más peso que una simple formalidad. Margaret, aún emocionada, le agradeció en voz baja, asegurándole que no olvidarían jamás su gesto. Cuando la pareja salió finalmente, la tormenta había perdido fuerza, pero el aire dentro del diner era diferente. Más cálido, más ligero. Sandy, todavía sorprendida, le susurró a Darius: «En 15 años aquí, nunca vi algo así». Big Mick apareció en la cocina con una bandeja especial,
una hamburguesa nueva, papas frescas y una porción de pastel de manzana. «Te lo ganaste, chico», dijo en voz baja, sentándose a su lado. «Lo que hiciste esta noche fue algo grande. De verdad». Darius aceptó la comida con gratitud, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo veía, que su esfuerzo tenía sentido más allá de la rutina. Mike, normalmente severo, le dio una palmada en el hombro. La diferencia entre caridad y respeto es saber cuándo dar sin esperar. «Hoy mostraste clase, hijo, más que muchos que manejan autos de lujo». Mientras Darius comía, pensó en lo extraño de la situación. Sandy le comentó en voz baja que Pete, el mecánico, había dicho que el coche de los ancianos se encendió a la primera, como si nunca hubiera estado averiado. Algo raro había en esa pareja, reflexionó. Y el viejo sacó una billetera enorme cuando llegó la hora de pagarle a Pete, pero antes parecía no tener ni un centavo. La revelación lo dejó pensativo, pero no arrepentido. Caminó a casa bajo una llovizna suave, el estómago y el corazón llenos de una calidez difícil de explicar. En la penumbra del barrio, entre luces intermitentes y charcos, pensó en las vueltas extrañas que daba la vida. Tal vez esa noche un pequeño acto de bondad había cambiado algo más que su propia rutina. Al llegar, Ruby lo esperaba en el sillón. Lo escuchó con atención preguntando detalles sobre la pareja, el color de su cabello, sus ojos, el coche. «A veces los ángeles vienen disfrazados de personas necesitadas, poniendo a prueba el corazón», dijo ella, acariciándole la mano con dedos de papel. Darius sonrió cansado, sin saber que esas palabras eran más proféticas de lo que parecía. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama y repasaba cada instante del encuentro, sintió que la vida le susurraba al oído. Algo está a punto de cambiar, y todo comenzó con una hamburguesa y una decisión sencilla, pero valiente. A la mañana siguiente, la luz era distinta. El sol apenas se filtraba por las cortinas descoloridas, pero para Darius el mundo parecía bañado en una claridad nueva, como si algo invisible hubiera girado el eje de su vida durante la noche. Caminó hacia Murphy's Diner con una mezcla de agotamiento y algo parecido a esperanza, sin sospechar que estaba a punto de enfrentar el día más extraordinario de su vida. Nada en el restaurante parecía fuera de lugar. El tintineo familiar de las tazas, el zumbido de la cafetera, la voz ronca de Big Mike dando órdenes. Sin embargo, Sandy lo recibió con una energía inusual, casi nerviosa, como si hubiera estado esperando su llegada toda la mañana. «Darius, ven acá», le susurró, arrastrándolo hacia una esquina lejos de los clientes. «¿Sabes algo de la pareja de anoche? Pete, el mecánico, me dijo que cuando llegó a su coche había un chofer esperándolos, vestido de traje. Y escuchó al viejo hablar de fundaciones y evaluación de candidatos. ¿Quiénes eran realmente?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Jerome. «Revisa las noticias, bro». En el enlace, una foto y un titular lo dejaron sin aliento. La Fundación Whitmore anuncia visita sorpresa en la ciudad. El artículo describía la fortuna de los Whitmore, la discreción de sus CEOs, su obsesión por buscar líderes comunitarios auténticos. Al final del texto, el logo dorado de la fundación coincidía exactamente con el que Darius había visto fugazmente en el portafolio de Margaret. El corazón de Darius comenzó a golpearle el pecho con violencia. Todo encajaba: la extraña actitud de la pareja, el reloj de oro, la cartera perdida y misteriosamente recuperada, los papeles oficiales. La noche anterior no había sido una casualidad, sino una prueba. ¿Pero para qué? ¿Por qué él? Buscó respuestas en el rostro de Sandy, pero ella solo le devolvió una sonrisa de asombro, como si supiera que estaban presenciando el principio de una leyenda urbana. De pronto, el altavoz del restaurante interrumpió sus pensamientos. «Darius Johnson, por favor, preséntese en la oficina del director inmediatamente». Jamás en 6 años lo habían llamado a la dirección. Atravesó el pasillo de la escuela como un extraño en su propia historia. Los compañeros lo miraban, los profesores murmuraban. Todo era irreal, como si caminara dentro de un sueño lúcido. La oficina del director estaba inundada de luz. Allí, sentados frente al escritorio de la señora Martínez, lo esperaban Harold y Margaret, ahora transformados. Ni rastro de la ropa mojada ni del aire de vulnerabilidad. Él vestía un traje impecable. Su porte era el de un líder acostumbrado a tomar decisiones millonarias. Ella irradiaba serenidad y autoridad. Sobre la mesa, una carpeta gruesa con su nombre escrito en letras grandes. Evaluación de candidato, Darius Johnson. La directora le sonrió con complicidad. Darius, los señores Whitmore desean hablar contigo.
Él tragó saliva, sintiéndose de pronto minúsculo ante esas miradas penetrantes. Harold se puso de pie y le tendió la mano con firmeza. «Nos volvemos a ver, hijo». El tono era ahora solemne, casi ceremonial. Margaret abrió la carpeta y extendió una serie de documentos, expedientes académicos, cartas de recomendación, informes del vecindario, fotos de Darius ayudando a ancianos, referencias de sus profesores y de Big Mike. Cada página era una ventana a su vida secreta, a los pequeños actos de generosidad que creía invisibles. Darius sintió vértigo, como si su intimidad estuviera puesta ante un tribunal. Margaret habló primero con voz suave pero firme. «No somos solo viajeros accidentados. Durante 3 días te observamos, preguntamos por ti, analizamos tu carácter. Buscamos a alguien con integridad, resiliencia y verdadera empatía. Y tu nombre surgió en cada conversación. La revelación lo dejó sin palabras. Lo de anoche fue una prueba», continuó Harold, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Queríamos saber cómo actuarías cuando nadie estuviera mirando. Queríamos ver si elegías la bondad aunque costara algo. Y superaste todas las expectativas». Darius, abrumado, apenas pudo articular un susurro: «¿Por qué yo?». Margaret abrió un portafolio nuevo, mucho más elegante que el de la noche anterior. Dentro había planos arquitectónicos, cartas con membrete universitario, proyecciones financieras. La Fundación Whitmore está a punto de invertir $25 millones en este barrio. Queremos crear un centro comunitario con clínicas, laboratorios de computación, espacios de formación y oportunidades para todos. Pero necesitamos a alguien local, auténtico, que lidere el proyecto. Alguien que inspire confianza y actúe por el bien de la comunidad, no por interés propio. El impacto de la propuesta lo dejó sin aire. Harold explicó cada detalle con paciencia. «Ofrecemos una beca completa para cualquier universidad acreditada, prácticas profesionales en nuestros centros, formación en gestión de organizaciones y, si así lo decides, el puesto de director del nuevo centro comunitario, con tu nombre en la entrada». Darius miró los planos, los documentos, el contrato. Todo parecía tan irreal como las películas de fantasía que veía de niño. Aún así, la incredulidad luchaba con la emoción. «¿Y si no soy capaz? ¿Y si fracaso?», preguntó con honestidad infantil. Hale le sostuvo la mirada. «Prefiero a alguien que tenga miedo de fallar a alguien que no tema hacer daño. Tu carácter es tu mejor carta de presentación. Y el verdadero liderazgo empieza cuando uno sirve a los demás sin esperar nada a cambio». La directora Martínez intervino. «Darius, en 30 años jamás vi una oportunidad igual para un estudiante. Esta es la ocasión que muchos sueñan y casi nadie recibe». El silencio se extendió, denso, expectante. Margaret cerró la carpeta y le deslizó una tarjeta de presentación con el logo dorado. «Tómate 2 semanas para pensarlo. Visita nuestros centros, habla con los beneficiados, decide si este sueño puede ser también el tuyo. Sea cual sea tu respuesta, la beca universitaria ya es tuya». Darius tomó la tarjeta, sintiendo como el futuro, tan lejano siempre, de repente latía en la palma de su mano. Afuera, los alumnos seguían con su rutina, ajenos al milagro que germinaba en esa oficina, pero dentro de sí, una semilla de esperanza brotaba con fuerza. Tal vez, después de todo, la bondad sí tenía recompensa. Tal vez había estado preparándose toda su vida para este momento sin saberlo. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Ruby sentada junto a la ventana, acariciando el gato de la vecina. Cuando le contó la noticia, ella no lloró, solo sonrió con el orgullo silencioso de quien sabe que su legado ya está asegurado. «Te dije que la bondad abre puertas que la fuerza nunca puede tocar». La frase resonó en la mente de Darius como una bendición. Sin embargo, la noche trajo consigo dudas y miedos. ¿Estaba a la altura de semejante responsabilidad? ¿No era demasiado joven? Se tumbó en la cama observando el techo descascarado y pensó en todos los niños que, como él, soñaban en secreto con un futuro mejor. ¿Podría de verdad cambiar la vida de otros como la suya estaba cambiando ahora? A la mañana siguiente, el barrio ya no parecía tan gris. Caminó entre las casas viejas con una energía nueva, saludando a los vecinos que lo miraban sin saber que en su interior latía una promesa de transformación. En la parada del bus, mientras los primeros rayos del sol doraban las calles mojadas, Darius apretó la tarjeta dorada y decidió, con el corazón palpitante, que estaba listo para dar el salto. Sabía que no podía fallarles a todos los que creían en él, y por primera vez, a sí mismo. 18 meses después, el barrio ya no era él mismo.
Donde antes se alzaba el viejo centro comercial Riverside, ahora brillaba el centro comunitario Darius Johnson, una estructura moderna de vidrio y acero que reflejaba el sol y la esperanza sobre las calles de siempre. La inauguración era una fiesta, banderas de colores, risas infantiles, música en vivo y una multitud de vecinos reunidos, algunos con lágrimas en los ojos, como si aún no creyeran que aquello fuera real. Darius, más alto y seguro, con el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y asombro, supervisaba cada detalle mientras saludaba a los asistentes. El centro era un sueño convertido en ladrillos, una clínica médica que ya había atendido a cientos de personas, laboratorios de computación repletos de jóvenes y adultos, talleres de formación para empleos reales, una biblioteca donde los niños devoraban libros y un comedor comunitario que unía generaciones alrededor de la mesa. La vida latía en cada rincón, y Darius sentía que, por primera vez, el barrio entero respiraba con él. Ruby, recuperada y radiante tras meses de tratamiento en la nueva clínica, ocupaba un lugar especial en la primera fila durante la ceremonia de inauguración. Sostenía una flor entre los dedos y aunque las manos le temblaban, la sonrisa era firme. «¿Ves ese letrero?», susurró, señalando el enorme cartel sobre la entrada. «Ese es el nombre del hombre en que te convertiste el día que elegiste la bondad». Darius apretó su mano, recordando las palabras de su abuela en cada momento de duda. La ceremonia fue emotiva. Darius subió al escenario, tembloroso pero decidido, y agradeció uno a quienes lo habían apoyado, a la señora Patterson por su fe inquebrantable, a Big Mike por enseñarle el valor de la constancia, a Ruby por sembrar en él la semilla de la generosidad. Pero, sobre todo, agradeció a la comunidad. «Este centro no lleva solo mi nombre, lleva la historia y los sueños de todos ustedes», dijo con voz profunda, mientras la ovación retumbaba en las paredes de cristal. Harold y Margaret estaban allí, discretos, sonriendo con ese brillo especial en los ojos de quien ve florecer lo que sembró con paciencia. No buscaron protagonismo, permanecieron entre el público, aplaudiendo cada palabra. Para ellos, el mayor logro era ver a Darius tomar la batuta, liderar desde la cercanía y el respeto, multiplicando la oportunidad que un día recibió como regalo inesperado. Los meses siguientes fueron un torbellino de transformación. La clínica atendía a decenas de pacientes al día. Los programas de formación laboral ayudaban a jóvenes y adultos a conseguir empleos dignos. La biblioteca se llenaba de risas y descubrimientos. Incluso Big Mike se reinventó. Abrió un pequeño local de comidas dentro del centro, dando trabajo a otros vecinos y compartiendo recetas que llevaban generaciones en su familia. El impacto se sentía en cada esquina. Las casas, antes abandonadas y grises, comenzaron a pintarse de colores. Los jardines florecían. Las calles, una vez vacías al anochecer, ahora bullían de actividad. Mercados, ferias, festivales. La delincuencia disminuyó de forma notable, no por más policía, sino porque había oportunidades, actividades, pertenencia. La esperanza, antes tan frágil, se había vuelto contagiosa. Darius se convirtió en una especie de leyenda local, pero nunca dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Seguía saludando a todos, participando en las reuniones, resolviendo problemas grandes y pequeños, compartiendo café y consejos. Se ganó el respeto incluso de quienes al principio dudaban de que algo así fuera posible. «Lo más difícil no es construir paredes, sino derribar miedos», solía decir, recordando sus propias inseguridades. Un día, mientras revisaba los nuevos programas del centro, Sandy entró al despacho. Traía consigo a una familia joven, migrantes recién llegados, con la misma mirada de desesperanza que él recordaba en sí mismo. «Su auto se averió y no pueden pagar la comida», explicó Sandy, con voz compasiva. Darius no dudó. Los invitó a sentarse, compartió una comida, escuchó su historia y les ofreció ayuda para integrarse en la comunidad. Para él, cada nuevo rostro era una oportunidad de devolver lo que había recibido. El ciclo de bondad se repetía, multiplicándose. Miguel, el padre de familia, encontró trabajo en uno de los talleres del centro. Rosa, su esposa, se integró al equipo de la guardería. Sus hijos pronto jugaban en el parque, riendo como si nunca hubieran conocido el miedo. Así, una y otra vez, la vida demostraba que la compasión, cuando es auténtica, puede cambiar el destino de muchos. En cada rincón del centro había historias de transformación, jóvenes que lograban sus primeros empleos, madres solteras que recuperaban la fe en el futuro, ancianos que recibían atención y compañía, niños que descubrían talentos ocultos.
Y siempre, al fondo de todo, la presencia discreta de Harold y Margaret, acompañando los logros sin reclamar aplausos. Una tarde Darius recibió una llamada de Harold. «¿Cómo van las cosas, director Johnson?», preguntó con voz cálida. Darius miró por la ventana, observando el bullicio del centro y las sonrisas de los niños en el patio. «Mejor que nunca. Creo que empiezo a entender lo que me dijiste una vez. La bondad siempre paga dividendos». Harold rió suavemente. «Y tú eres la mejor prueba de ello». Cuando caía la noche, Darius solía pasear por el barrio, saludando a los vecinos, ayudando donde podía, recordando el camino que lo llevó hasta ahí. El letrero del centro brillaba bajo la luz de los faroles y él sentía que cada acto de generosidad era una semilla nueva en tierra fértil. Ya no tenía miedo al futuro, porque había aprendido que el verdadero cambio empieza en el corazón de quien está dispuesto a dar. Los años pasaron, pero la huella de aquel acto sencillo, dar una cena a desconocidos en una noche de tormenta, nunca desapareció. El centro siguió creciendo, sirviendo a miles de personas cada año, formando líderes nuevos, inspirando a otras comunidades a soñar en grande. Darius, siempre humilde, insistía en que el mérito era de todos. El verdadero legado no es un edificio, sino la confianza en que juntos podemos cambiar el mundo, repetía ante cada generación. Y así, el barrio antes olvidado se transformó en ejemplo. Un lugar donde la solidaridad se enseñaba con el ejemplo, donde los jóvenes aprendían a soñar, donde los ancianos no morían en soledad, donde cada vecino era protagonista de una historia compartida. Porque como solía decir Ruby, la bondad es la única inversión que nunca falla. El ciclo no terminó ahí. Cada año, Darius seleccionaba a un joven con historias parecidas a la suya y le ofrecía la oportunidad de estudiar, crecer y devolver a la comunidad lo recibido. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había empezado todo, él sonreía. Solo fue una hamburguesa. Y la decisión de no mirar hacia otro lado. Esa noche, mientras el centro se apagaba y la ciudad se preparaba para dormir, Darius caminó bajo el cielo estrellado, convencido de que la transformación no es un destino, sino una elección diaria. Porque cuando la bondad y la oportunidad se encuentran, incluso los sueños más imposibles pueden hacerse realidad.